Les cuento básicamente lo que vamos a hacer en este video. No vamos a construir el estabilizador aquí, no me van a ver en un video construyéndolo. ¿Por qué? Porque es un estabilizador que yo ya lo construí, es decir, que ya está construido el estabilizador. Yo lo construí en el año 2015, poco después de haber comenzado con mi canal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mostrarles cómo se hace este estabilizador? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es desarmar el estabilizador y mostrarles cada pieza, cada componente de este estabilizador. Y ya finalmente lo vamos a ir viendo cómo se va ensamblando hasta llegar a la parte final donde el estabilizador ya está completamente armado. Vamos a necesitar para hacer este estabilizador algunas herramientas que probablemente no cualquiera tenga en su casa. Vamos a necesitar una soldadora, vamos a necesitar una amoladora para cortar hierro y vamos a necesitar también un taladro, ¿ok? Un taladro eléctrico que sirva para agujerear hierro. Este tipo de herramienta, como dije, no cualquiera la tiene en su casa, así que este video probablemente no le va a servir a muchas personas porque seguramente no tienen con qué construirlo, ¿ok? No es como otros tutoriales seguramente donde simplemente utilizan una caja de jugo, le hacen una ranura y eso ya es el estabilizador. Pero hay que ser sincero, y eso no es un estabilizador, por lo menos no se ve como un estabilizador, ¿no? Te puede servir para grabar, pero no es un estabilizador. Este video lo hice simplemente para mostrar el estabilizador que yo hice. No es como un tutorial, digamos, es más bien mostrarles el estabilizador. Como dije, lo vamos a ir viendo cómo se va ensamblando parte por parte, pieza por pieza, hasta llegar a la parte final donde ya está totalmente construido. Aquí en pantalla vamos a estar viendo los materiales que vamos a necesitar para hacer este estabilizador. Este estabilizador lo hice con materiales completamente reciclados, así que eso me salió 0 peso, es decir que lo pueden hacer con materiales completamente reciclados, no necesitan ir a comprar materiales. Y bueno, gente, vamos a ver el siguiente video donde les muestro cómo vamos armando nuestro estabilizador completamente hasta llegar a la parte final donde está ya listo, completamente armado nuestro estabilizador. Vamos a ver el video. Bueno, esto que estamos viendo aquí son las partes de nuestro estabilizador, ¿sí? Cada pieza que necesitamos, son 5 piezas en total. Estos son los tornillos que vamos a necesitar para ir fijando cada parte de nuestro cabezal del estabilizador. Este es parte del cabezal, tenemos que introducir ese tornillo ahí, ¿sí? Lo vamos a pasar por aquí, ok, y lo vamos a utilizar para ajustar. Aquí también vamos a hacer lo mismo, vamos a introducir el tornillo y así es como nos queda finalmente esa parte, ok, ya ensamblado. Aquí estamos ensamblando ya el cabezal, ¿sí? Parte del cabezal. Ajustamos este tornillo aquí, esto se puede subir y bajar, depende del tamaño de cada teléfono, ¿no? Y se ajusta. Vamos a ensamblar la última pieza de nuestro cabezal. Le colocamos el tornillo, ok, que este tornillo va a servir para fijar definitivamente el cabezal. Así es como nos queda definitivamente nuestro cabezal, ok. Esto es tela polar para proteger el teléfono, que no se dañe. Y esto es lo que sería la base donde vamos a colocar el pie para nuestro estabilizador. Este es el pie, ¿sí? Que vamos a colocar ahí en la base, mide 1,10 m de largo en total. Y así es como lo vamos a introducir en la base, ¿sí? De esta forma. Muy bien. Ahora vamos a introducir el pie en el cabezal, ¿sí? Introducimos el cabezal en el pie, lo ajustamos con este tornillo y ahora ya lo vamos a ver finalmente listo. Así es como se ve nuestro estabilizador ya finalizado. Este es el estabilizador ya completamente listo. Se puede bajar el cabezal hasta abajo completamente, no hay ningún problema, lo pueden bajar y subir hasta arriba completamente. Así es como se puede regular desde todas estas manillitas, se puede regular el cabezal, ¿sí? Se puede bajar, se puede subir, se puede hacer a los lados, realmente es genial. Así que así es como se ve finalmente nuestro estabilizador. Bueno, gente, así es como yo construí mi estabilizador para celular. Sé que esto es algo que no va a poder hacer cualquiera en su casa, lo repito nuevamente porque después no quiero que me digan que no pueden hacer esto, que es un video donde realmente hice algo que no cualquiera puede hacer en su casa. Como dije, esto no es un tutorial, simplemente estoy mostrando el estabilizador que yo hice hace mucho tiempo. Y este video, básicamente la idea de este video es mostrarle a las personas que si ustedes quieren hacer algo, realmente lo pueden hacer, ¿ok? Van a necesitar, por supuesto, herramientas y cosas para hacerlo, y el ingenio, obviamente, y las ganas, porque las ganas básicamente lo más importante, porque si quieren hacerlo, lo van a poder hacer. Bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para nuevos videos y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao.